Entonces, la primera clase de hoy, del año 2024, la vamos a dedicar a hacer un repaso en general de la materia, de los capítulos que hemos visto y más o menos espero la participación de ustedes para evaluar de alguna forma cómo estamos a nivel de, de las ideas, ¿no? Y del contenido y de la base que ya hemos estado trabajando. Y luego ya para el cierre, entonces veremos lo que nos falta del capítulo 7 como acabo de decir, y tal vez visitar un poquito los próximos pasos, ¿no? Que el día jueves ya tenemos exposición, retomamos ya las actividades más formales, ya la semana también tenemos lo que es la siguiente entrega, ya un poco después de este break navideño. Entonces, bueno. Iniciemos con ese repaso. Recordemos que teníamos en principio lo que fue la nota informativa. Dentro de la nota informativa vimos los objetivos del contenido a aprender. Hablamos de que íbamos a estudiar un poco lo que son los antecedentes y identificar los tipos de aplicaciones y las etapas del proceso de desarrollo, las buenas prácticas y la parte de tecnología. Además, vimos que las competencias que se pretenden desarrollar dentro de esta materia tienen que ver más con la capacidad de resolver, ¿no? La capacidad del análisis, de la abstracción, de implementar el conocimiento, de la investigación. Vimos que los temas que íbamos a estar tratando tienen que ver con fundamentos de aplicaciones, con el enfoque en el desarrollo de las aplicaciones, aplicaciones móviles y utilizabilidad, servicios y plataformas. Vimos que uno de los temas son los fundamentos de seguridad, que realmente termina siendo el tema 8 de la materia, los mecanismos de integración y pruebas y despliegues y tendencias y construcciones. Todos estos temas que al inicio lo habíamos visto de una manera más general, ya lo fuimos viendo luego de una manera más específica, empezando con los fundamentos, donde conversamos sobre el concepto, cuál es el ecosistema de una aplicación móvil, hablamos de estadísticas en esa clase, refrescamos lo que son sistemas operativos o cuáles son las características de los sistemas operativos de dispositivos móviles, cuáles son los más usados, ¿no? De dónde viene el concepto de dispositivo móvil, cuáles son sus características a nivel de sus componentes o lo que es el hardware. Hablamos de lo que eran esos componentes y de sensores y cómo ha evolucionado en el tiempo, de las características que lo diferencian dentro de lo que tiene que ver con dispositivos de otra índole, como lo que son las laptops o las PC, ¿verdad? Hablamos de que tienen tamaños reducidas, que tienen conectividad variable, sobre el tema de la batería. Hablamos un poco de la historia de cómo han evolucionado estos dispositivos y un poco de todo lo que es el ecosistema. Hablamos de lo que eran las operadoras y cómo interactúa el Internet cuando tenemos un Wi-Fi fijo dentro de un dispositivo versus también todos esos componentes que hablamos de esos sensores y lo que es un tercero para poder hacer esa conectividad, ¿no? Incluso hablamos de, como decía, de estadísticas de esos operadores, de cómo los dispositivos y las plataformas del sistema operativo o aplicaciones de servicio colaboran con todo lo que tiene que ver con el uso del sistema, ¿no? Puesto que hay aplicaciones que requieren conectividad a red tanto inalámbrica o a un internet a través de un carrier o a través de de una red fija, un Wi-Fi, de un servicio de operadora, como el tipo de redes ha evolucionado de la misma forma. Hablamos un poco de las estadísticas en Venezuela sobre los diversos carrier o operadores que existen. Hablamos de las redes y su evolución, como acabo de comentar, de las generaciones de teléfono, como han ido de primera generación y ya estamos en una quinta generación.
sobre las características de esas redes. Hablamos de cómo esa evolución lo que internamente lo que se traduce es en velocidad, en tiempo, en consumo. Hablamos de las redes móviles en Venezuela, de la cantidad de usuarios y lo que tiene que ver con nosotros a nivel de desarrollo de aplicaciones móviles, cómo podría afectarnos el número de suscriptores totales de una red, digamos, considerando que estos son usuarios potenciales. Hablamos de dispositivos móviles y sus características. En ese sentido, hablamos de el tipo de plataformas, de las categorías open source con licencia y propietario. Hicimos diferenciadores en ese sentido. Esto todo lo vimos en el primer capítulo para ubicarnos dentro de lo que es el contexto de los sistemas operativos y los dispositivos más populares, ¿no? O todo lo que tiene que ver las plataformas más populares. Hablamos de las capas o, 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 o servicios que se utilizan dentro de lo que son las aplicaciones móviles y cómo existen un montón de características dentro de un dispositivo que son pequeñas capas, tanto para lo que tienen la interfaz asociada al componente técnico del hardware como al componente técnico del software, ¿no? Hablamos de los tipos de servicios, aplicaciones en general, el concepto básico de aplicaciones, de los top a nivel de las aplicaciones más populares, de la evolución de la tecnología móvil un poco más profundamente y en base no solo a las características de consumo, sino a la popularidad de las aplicaciones, ¿ok? ¿Qué tipo de aplicaciones son más idóneas o han sido más idóneas en el uso dentro de los años de evolución y cómo éstas han influido en el tipo de aplicación? Hablamos de cómo las estadísticas demuestran en este punto de que el tema del aumento de los usuarios de este tipo de dispositivos y el por qué deberíamos tener foco o la importancia a nivel de la creación de aplicaciones móviles. Conversamos un poco sobre esas características asociadas al crecimiento, a la capacidad del dispositivo, a las necesidades dentro de lo que era eh, las aplicaciones móviles en nuestro día a día. Dimos las referencias al respecto. En este sentido, ¿cuál consideran ustedes, alguien que me colabore, o cuál ha sido dentro de estas características de por qué crear aplicaciones móviles, les parece una de las más importantes y la razón para estar aquí hoy? A ver, alguien que quiera romper el hielo el día de hoy. Capítulo 1, la conclusión de este capítulo. Tenemos 6 participantes el día de hoy, nos está faltando 4 personas. Y esas personas, Gabriel Enrique Belisario está por aquí, del equipo número 3. Gabriel Jesús es quien no se encuentra, está todavía por ahí de vacaciones. Abaya está por aquí. Catherine está por aquí. No, Catherine no ha llegado. Daniel está por aquí. Y Víctor Daniel no está. Por aquí sí tenemos a María Fernanda y tenemos a José Miguel, sí lo tenemos, y a Laura. Entonces, voy a hacerlo por lista. Gabriel, ¿cuál considera usted que es la razón más importante para tener conocimiento sobre el desarrollo de aplicaciones móviles en la actualidad? Gabriel Belisario.
Bueno, no sé si está aquí o en la lámina anterior, que me acuerdo todavía que lo hablamos en la primera clase, que bueno, que todo el mundo tiene un teléfono, entonces es un mercado creciente, pues, porque todo el mundo tiene un teléfono, pero no todo el mundo tiene una computadora. Entonces sí es importante aprender a desarrollar aplicaciones para, bueno, la plataforma que tiene todo el mundo en su bolsillo, pues. Excelente, ok, perfecto. Y además nosotros somos parte de ese grupo de los que tenemos ese teléfono. Y ese fue nuestro tema uno, fundamentos de aplicaciones. Luego ya nos fuimos un poco más profundos a conocer la parte técnica, ¿no? Porque además, ¿qué nos está trayendo acá? Especialistas técnicos en informática, que vamos más allá de esa base. ¿Ok? Vimos en el capítulo Fundamentos todo lo que tiene que ver con em, el día a día de lo que es las aplicaciones móviles. Venimos aquí a aprender más abajo o esas capas o ese tema de desarrollo. Entonces, empezamos con ese contenido de la parte 2 que tiene que ver con tipos de aplicaciones móviles y conceptos más fuertes de lo que son desarrollos de aplicaciones y lo dividimos en dos capítulos, ¿verdad? La primera parte nos enfocamos en la tipificación de las aplicaciones, que son aplicaciones de tipo nativa web híbridas y luego comparamos entre ellas, hablamos un poco de las web progresivas, del avance de HTML y cómo eso influenció de manera definitiva lo que es el avance de las generaciones de las aplicaciones mobile. Y adicional, hablamos un poco de las aplicaciones de SMS que no han muerto aún, más bien han sido combinadas con este tipo de aplicaciones. Entonces, recordemos que en la parte de aplicaciones nativas hablamos y de las aplicaciones web híbridas, hablamos un poco de cómo las aplicaciones nativas estaban más asociadas a lo que era la base de los dispositivos, ¿no? Hardware, ceros y unos, porque tenía que ver con los componentes, temas que estaban asociados al dispositivo de manera autóctona, como sus características propias. Mientras que en la parte web eran aplicaciones un poco menos casadas con las plataformas y que además estaban en base y cómo han evolucionado en aplicaciones progresivas con HTML, con diseño, con temas más de capas superiores, incluso configurando aplicaciones web que podrían ser adaptadas o que de hecho es así, que las hacemos más livianas, las personalizamos eh, y las podemos correr en ese celular. Mientras que las aplicaciones híbridas eran en la combinación entre ambas. Habían características propias de cada una de ellas. Una de las más importantes es el matrimonio que existe entre las aplicaciones nativas y todos los APIs que nos proveen los sistemas operativos propios de cada dispositivo y cómo debemos conocer un poco más de ellos o tenemos que estar más casados con esas características propias de ese dispositivo, con el hardware para poder desarrollar de esa forma. Hablamos de las capas de esas aplicaciones, aunque son muy similares en todas, hay un acceso diferente en cada uno de ellos, el nivel de acceso es un poco diferente, porque mientras que las aplicaciones nativas van directo con APIs hacia el sistema operativo, las aplicaciones web van más hacia capas superiores y hay accesos y permisologías que no nos llevan hacia cada uno de los componentes. Entonces vimos dentro de las aplicaciones nativas cómo se van creando, cuáles son las características más importantes, que deben parecerse mucho al entorno donde se está trabajando, que en ese sentido tienen ventajas propias, puesto que ofrecen la experiencia del usuario de verse dentro del propio entorno o el ambiente muy similar, pero que como requieren conocimiento particular y personalizado, puede ser que nos tome una mayor cantidad de tiempo y necesitamos desarrolladores especialistas. Eh, en ese sentido, también vimos que las características por las cuales uno selecciona un desarrollo de aplicación nativa, que tiene que ver con las necesidades particulares del aplicativo. Si tenemos más necesidades asociadas a el acceso a los componentes físicos de ese dispositivo.
Luego también profundizamos en lo que son las aplicaciones web que nacen en el 2007. Y como dijimos, hay ciertos accesos limitados a los componentes físicos, pero también sabemos que requieren en algunas oportunidades el acceso a un servidor web, mientras que las nativas corren de manera más local. Probablemente se requieren algunas conexiones, pero de manera más esporádica. En este sentido, también hay soluciones propias dentro de lo que son los navegadores y los motores de renderizado que permiten hacer aplicaciones web no conectadas al 100%, que se traduce en que cada tanto hacemos refrescamiento de las aplicaciones y que podemos guardar dentro de nuestro dispositivo algunos objetos en cookie, en memoria, que nos permiten trabajar ciertos temas de manera local. Hablamos de las ventajas también de las aplicaciones web y una de ellas es que, por supuesto, como es un contexto de tecnología general, asociado también a lo que son tal cual aplicaciones web, es más sencillo el aprendizaje, hay tal vez incluso documentación más amplia, aunque cada casa o cada plataforma ha trabajado en lo que es la documentación de sus propias API. Hablamos de las desventajas que, dado que no son tan personalizadas o integradas, podrían generar cierta experiencia limitada, adicional a la compatibilidad entre conexiones nativas. Además, hablamos de que dentro de las aplicaciones web existen otra subtipificación, ¿no? Que fueron las aplicaciones dedicadas que están totalmente personalizadas, ¿verdad? Hacia lo que es la web, pero con ciertas condicionamientos donde vas refrescando y teniendo una versión. Incluso aquí hubieron ejemplos prácticos de, por ejemplo, las aplicaciones del cine, aplicaciones de bolsa, donde es visible que la versión móvil es diferente a la versión web. Y están las aplicaciones genéricas que más que todo se van a la línea del response, donde hablamos un poco de Bootstrap, hablamos un poco de cómo ellas se van adaptando en pantalla según el tamaño del script y para eso utilizamos mucho HTML5, utilizamos tecnología como jQuery, Reduce para diferentes prácticas asociadas a estas aplicaciones. Y después cerramos con lo que en el concepto tema número 2, primera parte, hablamos sobre las aplicaciones híbridas y cómo estas aplicaciones híbridas combinan lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tenemos una combinación entre la accesibilidad a todo lo que son los componentes de hardware del dispositivo con lo que es un aplicativo web que utiliza tal vez incluso versionamientos de front-end y todo lo que es poder utilizar Response, una capa de web de HTML, conexión a un servidor para upgrade, lo que significa que no necesariamente debemos publicarla dentro de un servicio de despliegue del propio de la propia plataforma, ¿no? Podríamos acceder a través de un URL, podríamos combinar esos conceptos. Entonces, combinar el uso del acceso a hardware, sensores, sistema operativo versus lo que es el acceso a la web de manera abierta. Hablamos que estas están generalmente conectadas a Internet, pero igual tienen los conceptos básicos de la parte web para utilizar eh, APIs o que nos permitan almacenamiento interno que a través de caché o, o el manejo de ciertos motores para simular la conectividad o tener ciertos datos en el dispositivo. Y luego hablamos un poco también sobre cómo estas aplicaciones web también, estas aplicaciones híbridas también pueden tener ventajas y desventajas, y entre esas desventajas, un poco las que hereda de lo que es las aplicaciones web y el conocimiento de HTML, CSS y JavaScript y el envío de notification, mientras que la usabilidad puede verse afectada, dado que no son totalmente naturales con el uso o conviven con características propias del dispositivo que no son totalmente innatas, ¿no?
o como el concepto propio de las aplicaciones nativas. Hablamos de varios ejemplos y de esto además también conversamos sobre, ya profundizamos en el capítulo punto 2 de la misma línea sobre las aplicaciones web y nativas con HTML5. Entonces hablamos un poco de cómo ha evolucionado en el tiempo, de cómo además han dado mayor acceso a ciertos contenidos. HTML5 nos permitió lo que es la parte de clavado de voz, cosa que previamente no era factible con con las versiones previas de HTML. Hablamos un poco de lo que son las tipificaciones o las características de comparativo entre los accesos a cada plataforma de los diversos componentes. Entonces, cómo hay ciertas restricciones comparativas entre los sistemas operativos y la misma tecnología HTML5. Y hablamos, por supuesto, de las aplicaciones web progresivas, una de las más populares actualmente, que es un tipo de aplicación web que que nos permite tener un acceso a los componentes mobile, pero además también nos permite, a nivel de tecnología, este, el acceso a todo lo que es la parte web y todo lo que es la parte de los navegadores y motores de renderización, más la integración con las llamadas a API. Dentro de la aplicación web progresiva, vimos que cómo fueron las evoluciones de estas aplicaciones y hablamos un poco de cómo a nivel de implementación se manejan ciertos archivos, los que son los service workers para la sincronización en segundo plano, el manejo de caché, permitir funcionar otras características y notificación de push, y esto emular de alguna manera a través de un manifiesto una aplicación nativa que realmente tiene una configuración que nos permite el acceso a a la web de manera totalmente transparente. Y ahí hablamos un poco de esos componentes para poder emular o simular una aplicación nativa, aunque estemos trabajando con una aplicación web. Hablamos de las fortalezas del servicio Work y cómo combinamos eh, ese almacenamiento local en caché a través de esos servicios para darle una mejor experiencia al usuario, dado que nos permite, aunque no estemos conectados, dar ciertas respuestas al usuario en ese estado. Hablamos un poco más técnicamente de esa parte y, por supuesto, comparamos esas tres tipos de aplicaciones para luego llegar a lo que fue la parte SMS. Dentro de esta parte, chicos, y aquí tenemos, voy por lista, no está Gabriel Jesús, pero está Daya. ¿Cuál cree usted, basado en este comparativo de aplicaciones nativas, híbridas y web, que es lo más importante que debemos rescatar en esta tipificación desde el punto de vista de desarrollador? ¿Para qué nos puede funcionar o ayudar a entender este contenido? Mr. Araya. A la hora de decidir qué se va a desarrollar y si cumple con los requisitos que, por ejemplo, se quiere una aplicación que puede ejecutarse teniendo la facilidad de una aplicación nativa, pero además pueda funcionar sin internet, por ejemplo. Bueno, en ese caso me iría por una aplicación progresiva, por ejemplo. Excelente. Y perfectamente. Es exacto lo que nos da este conocimiento, nos da la base para el entendimiento de tomar la decisión del tipo de tecnología y arquitectura que más nos conviene cuando desarrollamos una aplicación mobile, puesto que cada una con sus fortalezas y desventajas nos da la línea de la característica propia de la usabilidad y de la
necesidad de ese aplicativo. Entre más cosas necesitemos conectar hacia el sistema operativo y hacia los componentes, o un tema también de costos y tiempo. Muchas gracias, Adaya. Vimos también para el cierre de esa clase número 2 lo que tenía que ver con aplicaciones SMS. Vimos cómo las aplicaciones SMS siguen siendo parte del mercado. Actualmente se utilizan como un punto importante, por ejemplo, para procesos de autenticación, validación dentro de lo que es la seguridad dentro de aplicaciones mobile. Adicionalmente vimos lo que era el concepto de SMS gratuitos y premium y cómo eso todavía sigue siendo un concepto pago o no pago para poder interactuar con el usuario, el concepto de MO, Mobile Origin, el que envía, MT, Mobile Terminal, el que recibe. Hablamos de las limitaciones propias de SMS, cómo funcionan de forma similar, puesto siempre hay un operador en el intermediario y un agregador, quien es el que implementa el software para esa conectividad del contenido SMS, y que estas funcionan únicamente a través de una red celular de un operador. Vimos cómo existe un enlace interno o VPN para poder trabajar en ellos. Eso nos ubica en el espacio y en el tiempo. Vimos ejemplos de aplicaciones SMS, y vimos adicional dentro de ese concepto cómo podría interactuarse con un menú o con varias entradas salidas de SMS dentro de una aplicación mobile. Vimos varios ejemplos y vimos las ventajas como parte fundamental no solo como la integración hacia lo que es una aplicación móvil, sino como un ente aislado que nos permite funcionar de manera instantánea cuando no tenemos conectividad. Adicionalmente, vimos cómo, según el tipo de dispositivo, esto también puede dar ciertas ventajas, porque al final de cuentas SMS es un concepto que soporta la gran mayoría de los dispositivos. Entonces nos permite de alguna forma eh, balancear en el caso de la accesibilidad cuando estamos en un dispositivo eh, que no tiene total conectividad. Aunque evidentemente las fortalezas de las aplicaciones ya web híbridas o nativas nos dan la integración con el propio dispositivo. Eh, a ver, ¿quién sigue por aquí en esta lista? Mozo, Catherine no se encuentra. Daniela, dentro de la parte de SMS y como programadora mobile, ¿cuál considera que es la mayor importancia que tiene el uso de esta funcionalidad de lo que es SMS como tal? Bueno, esa funcionalidad creo que la más importante es en cuanto a, por ejemplo, códigos de verificación. Cuando quieres de repente que el usuario verifique su identidad o haga alguna operación que necesita esa capa de seguridad. Como el dispositivo móvil, todos tienen mensajería, entonces sería como que la forma más fácil de que el usuario pueda verificarlo porque el teléfono es casi que tu identidad, entonces me iría por ahí. Y esa es una palabra clave. A diferencia de la parte mobile de cualquier aplicación, un SMS está casado con un número de teléfono y nos da identidad. Y eso es uno de los temas de relevancia que vimos en ese aspecto. Con la parte de un usuario, un login, un email, podemos emular o incluso hacer fraudes, mientras que con SMS es mucho más complejo porque tu teléfono tiene un contrato por detrás.
Entonces, gracias por ese aporte. Luego seguimos con el tema 3, que esto fue ya en la semana, cerrando la semana 2 y inicio de la semana 3, donde vimos eh, el capítulo en 3 secciones. Fue un capítulo largo, puesto que se trataba ya un poco más de las características propias de las aplicaciones móviles y además basados en plataformas. Es decir, profundizamos sobre esas características de aplicaciones móviles web, aplicaciones móviles nativas y aplicaciones móviles híbridas. En principio vimos de esas características la manera en que se interactúan los dispositivos, reglas básicas de drag and drop, y hablamos de los estudios que se han realizado para detectar cuál es la manera en la cual los usuarios finales utilizan los entornos o los espacios en pantalla para hacer esos análisis. Hablamos de todos los métodos más importantes que se han utilizado. Hablamos del espaciado en pantalla, de lo que es las referencias a nivel de colores, del tema de un poco asociado a los componentes y que va más en la línea de las aplicaciones nativas, del manejo de la manera en que se utiliza el acelerómetro, que es uno de los sensores para manejo de posición del teléfono. Hablamos un poco de esas características y cómo el algoritmo está basado en lo que son ejes de coordenadas de 3 dimensiones. Hablamos un poco también de lo que es el nacimiento de la geolocalización y cómo a nivel de seguridad volvimos a refrescar los temas de CMS para combinarlos. Vimos un poco sobre el marco especializado en desarrollo de aplicaciones y cómo cada componente forma parte dentro de una arquitectura y cada uno al final termina interactuando entre ellos. Hablamos de motores, de aplicaciones web, de cada uno de los componentes posibles que podrían estar interactuando dentro de lo que es el ecosistema móvil y esos componentes y hardware y software y sistema operativo. Hablamos un poco de cómo ya desarrollar aplicaciones móviles, cómo se empaqueta, la diferencia entre el código fuente, cómo es recomendable separar en directorio los paquetes, los ejecutables y del tema de la distribución dentro de los App Store. Cada uno en particular para cada plataforma va variando. Hablamos un poco de cómo en esos despliegues va variando por cada una de las plataformas y en aplicaciones nativas y cómo necesitamos generar incluso compilados de diferente extensión y cómo además cada casa o cada plataforma tiene una línea de guidelines o directrices para poder aceptar o revisar, evaluar las aplicaciones que son publicadas en sus App Store. En el caso de iOS hablamos de que es un Xcode, hablamos un poco también de las plataformas en que esto se compila. En el caso de Android, por ejemplo, teníamos Android SDK. En el caso de Windows, Windows Studio y Windows Phone. Además, hablamos de que es un kit de desarrolladores donde combinamos no solo lenguajes de programación con compiladores y framework. Entonces, cada uno de esos componentes, aunque son muy similares, requieren una especialización particular. En el caso de BlackBerry, el BlackBerry Java Plugin for Eclipse. Entonces, comparamos ese tipo de plataformas y qué cubre y qué no cubre y cuándo fueron sus años de lanzamiento en cada una de estas plataformas, en diferentes características y cómo funcionan sus motores o cuál es la referencia a sus motores cómo han evolucionado en relación a esa, las familias asociadas a la interrelación con los sistemas operativos, los IDE más populares en cada uno de esos desarrollos y lenguajes de programación que van variando y por eso fortalecimos el concepto y el hecho de que para poder desarrollar de manera personalizada por cada una de las plataformas, debemos adquirir conocimientos sobre diferentes kits de desarrollo, los diferentes lenguajes de programación y diferentes entornos para el desarrollo. Y por eso hablamos un poco del tema de los costos que están asociados a esa personalización, a diferencia de cuando desarrollamos aplicaciones generales o aplicaciones web
genéricas, incluso las propias aplicaciones web especializadas donde hacemos customización. Hablamos sobre cómo el mercado Android ha crecido en comparación con iOS y cómo ha bajado mucho Windows en 2 años diferentes. Y hablamos también sobre un poco más a profundidad sobre el desarrollo de aplicaciones móviles nativas. Vimos un poco más visiblemente cómo las características se van heredando y nos da esa percepción de que estamos en el mismo entorno. Mientras que después en el punto número 2 o en el bloque número 2 del contenido, nos fuimos más a lo que son las aplicaciones web y esas características desde la misma línea, cómo se ven diferentes o un poquito diferentes en comparación a la construcción nativa, cómo estos desarrollos web igual están casados con un navegador para cada plataforma y cuál es la tendencia de esos navegadores, donde sabemos que Chrome ha tomado también gran parte del mercado, lo cual tiene sentido considerando que Android es la plataforma más popular. Y también vimos un poco de cómo eso ha evolucionado con HTML5, lo que es la aplicación web, que también así como vimos la evolución dentro de lo que es las aplicaciones nativas, la parte web tuvo un impulso muy, muy fuerte en el 2014 con la salida de la versión HTML5 que nos permitía acceder a unos componentes eh, del dispositivo a nivel de hardware de manera más natural, ¿no? Nos daba más accesibilidad a esos componentes. Y por supuesto, vemos la combinación de lo que son las aplicaciones híbridas, como además vimos o conversamos sobre ciertos software que nos permiten hacer esos puentes, que son software especializados que tienen mayor uso, y cuáles son los de mayor popularidad para el uso de esas librerías. Vimos cómo eso implica que tenemos un manejo de APIs en varias líneas, tanto para sistema operativo como para lo que es la parte de interfaz, y cómo de la misma manera funcionan a través de un empaquetado que simula lo que es una aplicación nativa. Dentro de lo que es la aplicación híbrida, también y su empaquetado que combina tanto temas de desarrollo nativo como lo que es servicios web que pueden ser de alguna manera refrescados de manera externa a través de un URL y no necesariamente dentro de la distribución que hace el PP Store. Vimos que esa es una gran ventaja, ¿no? Dado que nos da ciertas libertades en la publicación o el despliegue. Pareciera que esto va más hacia este capítulo, o como lo vimos en este capítulo, va más hacia la línea precisamente de cómo ya hay ciertos canales o políticas para lo que tiene que ver con el despliegue y la generación o el compilado, el empaquetamiento de los software. Luego vimos entonces ya introduciéndonos en el mundo de los frameworks y cómo cada uno, de hecho de estos tres, son sus especialidades para lo que tiene que ver con su proyecto. Cada uno escogió uno ya en esta fase para su desarrollo de aplicación mobile. Y vimos cómo en características cada uno, cuáles son sus fortalezas de manera muy, muy general. Viendo ya en las exposiciones todo lo que tiene que ver con los tres particulares que escogieron los diferentes equipos, que son React Native, Ionic y Flutter, ya de manera más específica, y en la línea de la investigación para el desarrollo de una aplicación mobile de cada uno de ustedes. ¿Ok? En este sentido, vimos cómo dentro de las cosas relevantes, vimos cómo en el mercado han evolucionado y cambiando dentro del top el uso de estas tecnologías, que además estas tecnologías están ciertamente de alguna manera casadas con el tipo de aplicaciones. Entonces cada una nos da
ciertas fortalezas para desarrollo de aplicaciones progresivas web, para aplicaciones nativas o para interrelación o interrelacionar, lo que son las dos capas para generar aplicaciones híbridas. En ese sentido, tengo por aquí a María Fernanda de este capítulo, basada en este resumen. ¿Qué importancia? Y siempre me voy por el tema de la importancia, pues es lo que quisiera que enfocáramos dentro del contenido que estamos aprendiendo. Para su carrera como a nivel futuro, podría generarle esta información. ¿Qué valor le podríamos dar a esta información para su carrera? Bueno, la parte del estudio de los frameworks es muy importante porque por lo menos actualmente son como los más usados, son los que más se buscan a nivel profesional. React Native he escuchado mucho de él y tiene un poquito de tiempo, y Flutter, que aunque tiene poco tiempo, 2017, lo andan buscando mucho. O sea, muchas aplicaciones las quieren ya hacer a través de Flutter, React Native y Ionic, que es uno de los viejos, pero también es muy usado. Entonces, como que es lo importante del fraude. Son los como más actualizados, o sea, utilizados actualmente a nivel profesional. Es así. Eso nos da la línea del conocimiento del mercado donde nosotros como programadores nos podemos desarrollar. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos dice, oye, quiero aprender un framework, necesito aprender un framework, puedo aprender un framework, en cuál me enfoco, cuál es el más utilizado en el mercado, pero también nos lleva a pensar cómo la tecnología y evoluciona y el cambio es el único constante. Lo que siempre cambia es que siempre estamos cambiando. Eso nos lleva a pensar también que hay características comunes entre todos estos frameworks y que tal vez especializarnos en uno en el futuro nos pueda llevar a que no necesariamente sea el más utilizado. En ese sentido, debemos ir adaptándonos en el tiempo y entendiendo que cada uno viene con la misma base. Y por eso tal vez sale esa frase que quien programa, programa en lo que le pongan. Porque lo importante es entender la lógica, cómo se estructura, tener las bases para poder hacer investigaciones y luego de ello darnos esas líneas para las implementaciones. Entonces, podemos especializarnos en cualquiera de estos, pero eso no nos da garantía en el futuro de que eso no cambie y tengamos que aprender de otro framework. El conocimiento siempre va variando. Vámonos con el capítulo número 4, que ya lo vimos, entrada a la semana 5. En el capítulo número 4 empezamos a ver lo que son la naturaleza única de la aplicación móvil. ¿Por qué? El desarrollo del software, el desarrollo de aplicaciones móviles y los métodos ágiles. Ya un poco más adentrado en lo que tiene que ver con los conceptos de proyecto. En ese sentido, vimos cómo tenemos diferentes fragmentaciones. Habíamos hablado ya de los usuarios, un poco de cuáles son las operadoras, habíamos hablado un poco de los diferentes tipos de dispositivos. Pero aquí profundizamos un poco más al respecto. También hablamos de lo que son las multitareas, el contenido limitado, de cómo eso está en el día a día, un dispositivo en las manos de cada uno de nosotros y así a nivel mundial han crecido los usuarios y cómo han variado las maneras de interactuar en los dispositivos. Vimos un poco la diversidad de usuarios porque entendemos y de que además tenemos que irnos en la línea de investigación no solo de la parte tecnológica, sino de hacia quién va dirigido nuestras aplicaciones. Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un juego para niños en edad comprendida entre 8 y 12 años que una aplicación bancaria para personas donde trabajamos con
jubilados, de personas de tercera edad. Entonces, un poco cómo la interacción con las aplicaciones móviles también tiene que ver con las necesidades de personalización y cómo ellos interactúan con esas aplicaciones y cómo nosotros como desarrolladores tenemos que tener visibilidad de esa o enfoque hacia ese uso para llevarnos ¿a qué? A lo que es la usabilidad móvil y cómo nuestras aplicaciones puedan ser utilizadas de una manera más cómoda para para nuestros usuarios y eso nos permite esa popularización y efectividad en el desarrollo, puesto al final todo se concluye con todas las tecnologías que podamos usar en que el aplicativo sea de utilidad para los usuarios finales o nuestro mercado. Hablamos un poco de los aspectos únicos de las aplicaciones web, que ahí además nos dan características un poco diferente a lo que es la parte nativa, que tiene que ver con el uso de conectividad, la carga, el rendimiento, la disponibilidad. Esto también nos llevó un poco a conversar sobre lo que son las pruebas. eh, y, y eso tenía que ver con pruebas tanto de performance, hablamos del concepto de performance, pruebas de rendimiento, de la seguridad y pruebas de usabilidad. Hablamos entonces sobre cómo el mercado ha evolucionado y ha cambiado y hablamos sobre el tema de las necesidades de flexibilidad e inmediatez dentro de todo lo que son las aplicaciones mobile y por eso las fortalezas de ese tipo de aplicaciones en dispositivos, porque es concepto, son aplicaciones que nos proveen de información de manera inmediata. Entonces, llegamos a la conclusión de que al escoger un proceso de desarrollo debemos tomar en cuenta varios aspectos y es el rápido crecimiento de nuestras aplicaciones, temas de las nuevas técnicas de interacción, distintos tipos de tecnología, distintos tipos de dispositivos, multiplataforma, evolución continua e inmediatez a nivel de datos. Hablamos entonces también de los que son los procesos de prueba y de considerar dentro de nuestros aplicativos todo lo que tiene que ver con los flujos alternos. No siempre va a pasar lo que queremos que pase. Es decir, dentro de la inmediatez y de la conexión continua, debemos considerar no tenerlo. Dentro del tener los datos, debemos considerar no tenerlos y ver y evaluar cómo se comportaría el sistema dentro de esos flujos. En este aspecto, por aquí tenemos a Laura. También nos falta, creo que Miguel, ¿no? No, Miguel está aquí. Miguel, de estas características que tenemos aquí para evaluar lo que son los aspectos técnicos de una aplicación móvil, ¿cuál considera que podría ser la más compleja de probar como característica no funcional? Diría como que la más difícil de implementar, ¿verdad? Sí. O de probar, digamos, voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de rápido crecimiento, nosotros podemos hacer una proyección de que tenemos 100 usuarios hoy y dentro de un mes 1000 y dentro de 2 meses 3000. Esto se basa en proyección. Debemos preverlo. Esto implica y está casado muy probablemente con las pruebas de rendimiento. Luego tenemos nuevas técnicas de interacción, es decir, cambios en el aplicativo. De repente, antes el top share era derecha-izquierda, pero la nueva tendencia es hacia arriba y hacia abajo y tenemos que movernos hacia el cambio de nuestro aplicativo, hacia las tendencias. Los distintos tipos de tecnologías, de hecho lo hemos visto en las exposiciones, como hay paquetes que se actualizan cada tanto, pueden durar 2 años, mientras que hay otros que casi que mensual o quincenal se están actualizando. Lo mismo los distintos tipos de dispositivos, donde un modelo va matando a otro porque viene con nuevas características. De hecho, según las estadísticas, hoy en día las personas, el promedio de cambio de dispositivos está anualmente. Ya 3 años ya tenías un dispositivo obsoleto y en 6 meses todavía no ha tenido la suficiente pruebas para estabilizarlo.
El tema de las multiplataformas lo vimos como concepto de que lo que es la personalización para desarrollo de aplicaciones nativas implica tecnología diferente versus, pero nos da personalización versus la parte web. Evolución continua que tiene que ver con todos estos aspectos y inmediatez que tiene que ver con datos. ¿Cuál creería usted que es lo, porque hay que ser un poco evidente tal vez, ¿no? Que para una aplicación que usted desarrolle sería uno de los puntos más complejos. Bueno, para mí, o sea, estaría entre dos, pues sería las nuevas técnicas de integración, pues, o sea, porque puede estar cambiando cada cierto tiempo, y los distintos tipos de dispositivos, porque de repente yo puedo hacer una aplicación que de repente funciona en este dispositivo, pero aquel no tiene acceso de repente al acelerómetro que yo dentro de la aplicación lo estoy utilizando para hacer algún tipo de cosa, entonces eso creo que sería un problema. En cuanto al tema de la multiplataforma, no me parecería que fuera muy, digamos, complicado porque realmente, bueno, puedes coger un framework de desarrollo híbrido como, bueno, React, no sé, y desarrollar para ambas plataformas, pues, realmente. Es decir, que en este caso estamos trabajando con una proyección, en este caso estamos trabajando con previsión. ¿Y cuál sería la estrategia en el caso de que inicia su desarrollo web y este cambio, que es una realidad en la práctica, tipos de tecnología y dispositivos están cambiando cada 3, 4 meses, cada mes, etcétera? ¿Cuál sería la estrategia que recomendaría para no morir en el intento dentro del mercado? Bueno, hacer distintos tipos de pruebas con distintos dispositivos, con los más utilizados o los más vendidos, por ejemplo. Ok. Y ahí hablamos entonces, chicos, de temas como que hay departamentos particulares como el área de marketing o el área de diseño, que se encarga cada tanto de hacer ese análisis de mercado según las características de nuestra organización para ir incorporando nuevas pruebas, haciendo pruebas betas, alfa y incorporando dentro de sistemas que ya teníamos o que estaban funcionando al nacimiento de nuevos dispositivos, ver cómo funcionan dentro esos dispositivos esas aplicaciones. ¿Ok? Entonces tenemos que tener un área de estrategia e innovación dentro de nuestra organización o es una recomendación. ¿Ok? Gracias, Miguel. Ah, Estuvo difícil la pregunta de su lado. Cada vez sí, vamos más allá, ¿no? Porque cada vez tenemos que irnos más un poco enfocados en cómo funciona ya en un proyecto, ya en un producto. Luego de eso fuimos a ver todo lo que son la parte de desarrollo de software y hablamos de esos métodos de implementación, incluso ahí adelantando con la pregunta que me acaba de contestar Miguel, cómo podemos entonces establecer procesos de desarrollo móvil y esas pruebas y dentro de esa fase. Hablamos de cada una de esas fases, de esos métodos ágiles y hablamos de, precisamente en base a esto, tenemos cómo ir evolucionando y cómo dentro del desarrollo de software, así como la tecnología, han cambiado los métodos de implementación o las metodologías de implementación. Cómo cada característica o cada tipo de aplicativo nos lleva, según el proyecto, a poder escoger diferentes metodologías de desarrollo. Hablamos de pruebas en múltiples dispositivos, operación constantes de nueva versión. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo este tipo de situaciones nos llevan a pensar en un gran número de usuarios finales, pruebas de performance, integración con aplicaciones legacy, código que fue deprecado y tenemos que mantener o tenemos que migrar, manejo de la seguridad? Y el tema de seguridad lo vimos como un punto sumamente importante, incluso dentro del capítulo 8 forma parte de un contenido específico solo para hablar de seguridad. Hablamos de los estudios de Abramson y sobre las características de lo que es el software liberado y hablamos sobre las necesidades de ver de esas características y la heterogeneidad de las plataformas y las pruebas en múltiples dispositivos. Adicionalmente, luego de ello, nos dedicamos un poco a refrescar la base de los conceptos asociados a conceptos ágiles, de donde vienen muchas de estas metodologías e incluso los métodos tradicionales de diseños de aplicaciones. Porque al final de cuentas, y fue lo que vimos,
no todos los métodos de desarrollo de software se especificaban para desarrollos móviles y se tuvieron que ir adaptando. Luego vimos esos métodos de desarrollo o los más importantes y cómo ellos han evolucionado en el tiempo, cómo al final se traduce en muchas aplicaciones dentro de diferentes plataformas, muchas características de diferentes dispositivos, la conectividad, el tiempo que se traduce en dinero y lo que es la conectividad en general no solo de usuarios, sino entre operadores y cargas. Entonces, vimos que dentro de las metodologías, una de las más populares es Scrum actualmente y que se basa en lo que es el manifiesto ágil. Dentro de nuestros conceptos, aunque no forma parte de la línea principal del desarrollo de aplicaciones mobile, hablamos un poco de ese manifiesto y esos valores. Hablamos en general de lo que tiene que ver con la especificación de los requisitos como fase inicial de un desarrollo, de cómo ellos se fue adaptando a los diferentes métodos de desarrollo de aplicaciones mobile, cómo al final en la actualidad trabajamos con una combinación de ellos, incluso en la práctica algunos de ustedes mencionaron dentro de lo que es metodología ágil en el día a día del trabajo versus el levantamiento inicial para un proyecto. Jugamos a completar un cuadro comparativo en el cual ustedes me apoyaron colocando características para cada una de ellas y en resumen, cuántos de ellos manejaban cascada, cuántos de ellos manejaban qué tipo de las características propias de cada una metodología, cómo era el feedback, si era continuo, si el entendimiento del proceso era complejo, si se esperaban precondiciones, el costo, entregas y asociados a para qué tipo de aplicación se recomendaban, grandes, pequeñas y para qué tipo de equipo. Dentro de esas vimos cascada, que se basaba en análisis, diseño y pruebas, descubrimiento, diseño, desarrollo, pruebas y despliegues, vimos RAT, que por su lado se basaba en planificación de requerimientos, una construcción del prototipo y migración a través del refinamiento y pruebas. Vimos la parte de mobile muy específicamente creada para desarrollo de aplicaciones mobile, pero en fase un poco más corta, donde también siempre, y lo hemos conversado dentro de lo que es la definición del proyecto, debemos tener una fase de pruebas y correcciones. De la misma manera, esta tiene una subdivisión a nivel de, de cada una de sus fases que se basa un poco en lo que es la metodología ágil. Hablamos de RapidFOD, que está asociado más en 7 pasos y a la línea de lo que es las capas de proyecto y levantamiento. Se utiliza mucho para lo que tiene que ver con mesas de trabajo de nuevos proyectos, de nuevos productos. Vimos la metodología híbrida y todo lo que tiene que ver con de sus fases y de esta en particular incluía lo que era la comercialización y lo que es la parte de las bibliotecas de componentes. Vimos a Masat como una propuesta del 2008 que viene de lo que es el empaquetado y muy en base a lo que fueron las metodologías ágiles y cómo utiliza las prácticas de XP dentro de sus procesos y también suma a lo que es la comercialización. Vimos a nivel de otra metodología lo que es el Six Sigma, que se basa en los 6 en las 6 leyes para asociadas a la calidad, que fue creada por Koeman en el 2011, y hablamos un poquito sobre los procesos de Scrum. Dentro de Select, cómo esa característica se suma precisamente a esos métodos de Scrum basados en, bueno, que tenemos un Product Backlog, Sprint, Scrum, Daily, y no son metodologías aisladas, sino son metodologías que se complementan. Hablamos de LSS en la misma línea con las 5 fases de desarrollo y que en este sentido es más hacia el control de estadísticas y que también es un proceso cíclico. Hablamos de la espiral y cómo manejan 5 iteraciones.
también como un proceso cíclico que se va adaptando y que pasa por las fases de requerimientos, diseño, pruebas y planes de la siguiente fase. En esa metodología espiral, mientras que en MASL se incluye todo lo que tiene que ver con prototipo. Hablamos de lo importante que era identificar aquí los patrones de diseño para poder reutilizar los prototipos. Y comparamos ese comparativo, ¿verdad? Comparamos ese comparativo dentro de lo que fue este capítulo ya de metodologías de desarrollo y cuáles son sus características diversas. Sabemos que para el proyecto que se está desarrollando vamos a utilizar metodologías ágiles. De hecho, tenemos una planificación que dentro de lo que son las clases, quedamos en que, o lo habíamos conversado un poco, vamos a tener unas entregas tipo daily review para la fase final, donde iremos presentando el producto y teniendo feedback de ser necesario hacer adaptaciones. Además, incluimos dentro de la planificación lo que son los temas de ajustes y estabilización del aplicativo. Luego, un poco también en ese foco, vimos lo dentro de, más que metodología, vimos TDD como, después de recordar la comparación, vimos TDD como un método de desarrollo. El Test Driven Developer se basa en realizar la prueba antes del desarrollo, lo cual suena un poco complejo, no obstante, es un tema en el cual se hace la definición de requisito, pruebas y programación versus el requisito del análisis del diseño. Y esto nos permite irnos a un proceso en el cual estamos reescribiendo código constantemente, pero que de una vez nos permite manejar lo que son los ciclos de test a través de mockup y resguardar nuestro código pensándolo un poco fuera de la caja de cómo lo veníamos haciendo o cómo se hace en general, puesto que se está resguardando en base a la prueba y que además, los frameworks traen incluso librerías para trabajar de manera previa con esas pruebas. ¿Ok? Entonces, en el caso de TDD, hablamos un poco de que siempre vamos a estar en modo refactory, puesto que cada que incluimos un nuevo feature, incluimos un nuevo método, armamos el test, lo hacemos correr y luego le damos la lógica a ese código. Es como ir maquetando las funciones. Hablamos de las ventajas y del resguardo, productividad, tranquilidad, escalabilidad y refactorización, pero que como es una constante depuración, muchas veces implica una curva de aprendizaje fuerte. Tenemos temas de limitaciones en TDD que, bueno, tienen que ver con esas pruebas más que todos están asociados a temas de backend, a lo que son los métodos o la lógica de base del negocio, el core, más que a la parte gráfica. En ese sentido, y vuelvo a empezar con la lista, 7 y 13, nos queda 45 minutos y dos capítulos de resumen. Vámonos nuevamente con Laura, creo que es la que nos queda por aquí. De la práctica de TDD. Por ahí está Laura, ¿sí? Sí, está por allí. De la práctica de TDD. Y el framework que está investigando su equipo, grupo número 3. ¿Cuál es la recomendación que hace Flutter en relación a este tema? Señorita Laura, ¿me escucha? Laura, ¿Sí me oye? Sí. listo.
De la práctica de TDD tenemos claro el concepto y en Flutter tenemos claras las librerías que se están utilizando. ¿Cuál es la recomendación que hace Flutter en relación al uso de TDD? Creo que no hemos investigado como tal el TDD en Flutter, pero creo que Flutter sí tiene como tal una librería que te permite hacer ese tipo de pruebas unitarias mientras vas desarrollando. Ok. Entonces, si nosotros en cualquier framework utilizamos esto, probablemente nos va a llevar a las librerías que pueden utilizarse en relación a Test Driven Developer. Entonces es importante considerarlo dentro del desarrollo que estamos haciendo a nivel de proyecto y es una de las prácticas que vamos a estar chequeando dentro del código resultado que vamos a montar en Git. ¿Ok? Entonces, tal cual como usted lo comenta, señorita Laira, ciertamente sí, Flutter, y de hecho Flutter es uno de los pros dentro de esta línea. ¿Ok? Y tiene librerías personalizadas, no tanto como algunas aplicaciones o algunos frameworks que son de carácter de desarrollo de aplicaciones nativas. Vamos entonces con lo que son los procesos de desarrollo y recordemos que las fases a ser consideradas son la inserción, que es un poco de qué va el proyecto, el diseño de experiencia de usuario, el diseño de interfaz de usuario y el desarrollo de pruebas. Esto resume lo que son las fases de desarrollo de proyecto, pero vimos dentro de las metodologías que cada una puede tener un enfoque algo diferente donde se va eh, a una línea que según el tipo de producto de especialización. Hablamos pasado en el proceso de proyectos, hablamos de lo que son los frameworks o los workflows, donde además ustedes hicieron la práctica de workflow de su proyecto. Hablamos de prototipos para tratar de ir evaluando lo que son la paleta de colores y el diseño como tal de la interfaz que puede estar montado en HTML5 según el tipo de aplicación que vamos a armar y que nos permite incorporar a nivel de darle esa visibilidad al cliente de que hacia dónde vamos. También hablamos de framework, perdón, de wireframe, que de hecho ustedes hicieron entrega dentro de su proyecto. Y ya eso va a lo que es el capítulo de usabilidad 5.1, donde dentro de la usabilidad hablamos de cuáles son esas características particulares que hacen un sistema usable y cuál es nuestro objetivo como desarrollador. Que así como estudiamos esas características de manipulación directa, el usuario se sienta cómodo. Entendimos un poco en los capítulos iniciales de cuáles son los enfoques o la tendencia de uso dentro de un dispositivo móvil. Entonces, cómo eso lo podemos usar a nuestro favor para tener elementos que nos permitan la comodidad del usuario en base a esas tendencias. Además de utilizar también a nuestro favor todo lo que tiene que ver el uso de componentes y el conocimiento sobre el manejo de sensores, de componentes básicos del dispositivo, del hardware y cómo esas librerías también las utilizamos para darle la mejor usabilidad a nuestro aplicativo. Entonces, hablamos un poco de lo que es la ergonomía y la comodidad del uso, de dónde vienen los conceptos y cómo debemos investigar las maneras o usarlas a nuestro favor de cómo el usuario utiliza o maneja el teléfono. No solo el touch dentro de los espacios de la pantalla, sino cuál es la manera en la cual hay tendencia, y según las investigaciones, de utilizar el dispositivo. Y que además esas tendencias de uso del pulgar, por ejemplo, lo utilicemos a nuestro favor dentro de nuestro diseño, que es diferente al uso que se le da en una aplicación web, ¿ok? Donde está enfocada la vista. Entonces, esa comparativa y nos va a permitir entender cuál es la zona donde el contenido debe estar distribuido con mayor enfoque, puesto que sabemos que hacia los bordes o hacia las partes de las pantallas inferiores y superiores
generalmente ubicamos menús, pero que el contenido principal debe estar centrado en pantalla, que es diferente a la manera en que se sostiene una tablet. Analizamos todo esto a nivel de usabilidad con el objetivo del entendimiento, de conocer al usuario, de conocer la dinámica y darnos el foco de, además, el entendimiento dentro de un contexto para que luego nuestra aplicación tenga las características de usabilidad más adecuadas. Hablamos un poco de cuáles son las mejores prácticas en el sentido de las reglas del diseño, evitando manejo de submenú o información tipo escondida, manejando información a través de un acceso directo de un menú que sea visible. Además, hablamos de las características propias de este menú y de las características de la pantalla y la 44, que tiene que ver con el pixelaje más recomendado a nivel de tamaño por el uso de los dedos y cómo eso nos puede permitir de que una aplicación sea o no usable al hacer push de manera cómoda. Hablamos de las microinteracciones y eso tiene que ver con los touch, con los disparadores y con las reglas para esos disparadores, de cómo tenemos ciertos disparadores comunes que hemos visto en diversos dispositivos y que nosotros mismos como usuarios lo vemos al día a día, pero tal vez no habíamos internalizado y por eso recomendamos la lectura del micro iteration. Dentro de esas iteraciones, ¿cuáles recuerdan? A ver, vamos a ver, preguntemos aquí, pero vamos a hacerlo tipo, ¿cuáles recuerdan más de las microinteracciones? Ya, aunque aquí ya les estoy dando el contenido. ¿Lo escriben por aquí? Escribamos por aquí. ¿Cuál es la iteración que más recuerdan? Quienes están en sala en este momento. Voy a la una y voy nombrando. Recordando que las interacciones son los momentos individuales diseñados para ciertas tareas las cuales mejoran el flujo natural del producto. Ok, micro iteraciones que recuerden. ¿Nadie recuerda ninguna? Aló, aló, a escribirlo. Bueno, vamos a recordarlo. Reaccionando a publicaciones en la red social. Es una microiteración, la reacción. Desplazar es una microiteración. ¿Ok? Agregar un producto al carrito es una microiteración. Seleccionar un color de producto es una microiteración. Responder a una solicitud de amistad es una microiteración. Ahora, por proyecto, ¿qué microiteración recuerdan que tengan dentro de sus proyectos? Equipo número 1. Del equipo número Eh, bueno, nosotros podemos como que hacer una valoración de cada lugar. Eso Ujú. sería una micro interacción. Porque es ¿cómo lo hace el usuario? Con un OK de lo que tiene en su Wi-Fi. No, o sea, con 5 estrellitas. Estrellitas. Sí. Ok, esa es una microinteracción. Muy bien. Equipo número 2, microinteracción de proyecto. Equipo número 2, ¿a quién tenemos acá? Adaya. Adaya es el único representante del equipo número 2. Adaya, microinteracción en el proyecto. Justo en este momento, profe, no se me ocurre alguna en particular. Déjeme ver el prototipo y si quiere la escribo o la digo. Vale, vale, esa es la idea. La idea es refrescar hoy, como aterrizar después de esas vacaciones navideñas y, y retomar esos temas, ¿verdad? Equipo número 3, Flutter. Representante, ¿qué microiteración de ejemplo tenemos en proyecto? Bueno, nosotros podemos poner un juego como para jugar más tarde. Eso es un botón también. Ok, entonces tú cualquier clic o touch más bien, más que clic dentro de web, en Mobile Store,
Entonces, es una microinteracción. Entonces, la importancia del aprendizaje de ese contenido, aparte de ponernos en contexto, es evaluar las mejores prácticas, y es lo que aprendimos en capítulo 5. Y además, en capítulo 5 tenemos aquí los formularios de ser compatibles en que los usuarios ingresen los datos. Hablamos un poco de esas características de las 7 reglas de los formularios ser compatibles, minimizar la cantidad de campos de entrada, colocar la etiqueta en el formulario, la entrada del formulario debe ser validados en tiempo real, hacer coincidir el teclado, proporcionar información de contexto útil y usar el formato predefinido. Entonces, la microinteracción deben cumplir con esas características. A eso se refiere como cosas como, y bueno, vamos a verlos aquí en ejemplo, capítulo 5 ya la segunda parte. Ya solo nos queda 25 minutos y vamos viendo el resumen del capítulo 6 y parte del 7. Entonces veamos, en ese sentido vimos que, por ejemplo, no deberíamos tener campos con mayor complejidad, ¿verdad? Como esta separación, más bien tener un solo campo al que le demos formato. En el campo de tema de entrada, siempre colocar texto, usar valor por defectos inteligentes nos permiten ayudar al usuario a llenar el dato, no mostrar una cantidad excesiva. Es mejor tener varias pantallas donde le vayamos dando next, 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 pero especializadas o por trocitos de información. A nivel de agrupar las listas nos permiten tener como grupo de información siempre y cuando, pero de alguna manera dividir las secciones para que sea claro del entendimiento. La parte de los controles, siempre es importante escoger un rango para evitar que, digamos, por ejemplo, aquí tenemos este control de rango que nos ayuda de alguna manera en la interacción con el usuario de una manera más sencilla. Entonces, como eso, tenemos varias características, los 7 preceptos de las buenas prácticas. Y además, por ejemplo, aquí tenemos el tema de los formatos. Siempre dejarle un mensajito al usuario que nos indique de qué va lo que deben llenar. Las labels son importantes. Las validaciones en línea deben darse de manera inmediata. Hacer coincidir el teclado con las teclas del texto depende del tipo de campo. Entonces, si vamos a pedir una tarjeta de crédito, no deberíamos tener texto si es un valor numérico. De la misma forma, la información de seguridad y privacidad debe tener cierto resguardo o cierta warning para darle esa información al usuario. Entonces, todo eso son información importante que debemos considerar dentro de las buenas prácticas. Adicionalmente, sabemos que es imposible divorciarnos de lo que es la parte de web social. ¿Por qué? Porque es el uso propio de las aplicaciones móviles, su naturaleza, la interacción. Por tanto, es súper importante establecer que tenemos contactos ilimitados entre usuarios y que además eso forma parte de lo que conversamos hace un rato también, lo que es la identidad virtual y cómo aseguramos ese tipo de información. Entonces, al tener acceso, debemos ser cuidadosos en lo que es la parte de la seguridad, pero también considerar dentro de nuestros aplicativos la importancia del manejo de contenido y de esa interacción, cómo tiene un impacto dentro de nuestros aplicativos y además cómo eso influye dentro de ciertas características, entre ellos la localización y cómo reutilizamos esos APIs que nos provee cada una de las plataformas. Entonces, que hay diferentes tipos de comunicación y que además tenemos como una lista de iconos estándares que nos permiten y que ya son conocidos y que deberíamos no inventar la rueda al momento del desarrollo. Y eso además nos lleva a dentro de lo que es el principio del diseño de lo que es la parte móvil, a cómo son las características o las tendencias del mercado y cómo han evolucionado en base a esos conceptos de el tipo de personalidad. Por tanto, nuestras aplicaciones deben hacer un análisis de características propias basado en cuál es nuestro target. Entonces, no podemos divorciar la tecnología hacia el grupo de usuarios que está dirigido
o la otra arista a cómo desarrollamos el proyecto. En ese sentido también llegamos a ciertas conclusiones y ahí voy a preguntarle a Daya nuevamente sobre la tendencia y el perfil de uso de su aplicativo. El aplicativo que es el propio de Vuelto Digital, si mal no recuerdo. Adaya, ¿cuál sería el perfil de los usuarios de ese aplicativo? Adaya, por allí, Adaya 1, 2, 3. Estoy, profe, pero no pude escuchar La la pregunta. pregunta o lo que dijo anteriormente. Ajá, el proyecto que ustedes están trabajando es Vuelto digital. Vuelto Digital. Grupo número 2, Vuelto Digital. Entonces, ¿cuál es el perfil de los usuarios o tendencia de perfil que utilizaría ese aplicativo? ¿Sería un lúdico, un social, un trending, un techno, un wellness o un práctico? Diría que práctico, pero tendría que analizar los otros para estar completamente seguro. Sí, práctico, Es así, porque es más de un área de negocio, ¿verdad? correcto. Ok, entonces, ¿y por qué es importante conocer o tener una idea de cuál es esa tendencia? ¿Qué valor nos da ese contenido, esa información? Adaya. Ver si hay un mercado realmente para el producto que se va a lanzar, para la aplicación. Ese es al inicio del proyecto. Ahora luego nos permite entender cómo podría esa persona interactuar con el aplicativo, ¿verdad? Entonces, son las dos capas, son las dos caras de la moneda. Uno para tomar decisiones al inicio y otra para tomar decisiones durante el proyecto, ¿ok? Entonces, durante todo el proyecto debemos estar evaluando quiénes son nuestros usuarios finales. Gracias a Dalia. Luego de eso ya cerramos como el año 2023 con el contenido de lo que es la implementación móvil, que lo vimos en dos partes, y adicional sumado a lo que tenía que ver con las exposiciones. Vimos en la parte del diseño de arquitectura eh, un poco lo que era la experiencia de usuario basadas en web con interfaz software y web con sistemas de hipertexto. Vimos que al final de cuentas uno tiene que ver con la concepción un poco más abstracta y la otra con la concepción un poco más orientada a la información, pero que en ambos casos siempre tenemos un enfoque, en un caso hacia orientadas a tareas y orientadas a información, y al final siempre vamos en pro de trabajar hacia el usuario. Vimos que lo más importante es mantenerlo simple y que existen maneras de hacer entregables para poder tener esa interacción con el usuario en una fase inicial de proyecto. Hablamos de los workflows, que eran un poco más a profundidad, los pasos que podríamos estar siguiendo. También hablamos de en qué momento entregar los workflows y los wireframes, que muchas veces recibimos esta información y lo vimos en la práctica, aunque en la teoría primero se entregan los casos de uso y luego los wireframes. En este caso lo hicimos al revés, viendo que si existen diferentes departamentos, eso puede estar no sincronizado. Lo mismo con los wireframes, los workflows, pero que los workflows siempre nos ayudan a entender un poco el contexto del proceso y que de hecho una de las tendencias que hay actualmente es el Business Process Manager, que va en la línea de casar los procesos con los aplicativos móviles y es un método de levantamiento de información que se hace directamente con las áreas de negocio. Un workflow nos permite entender cuál es la línea en la cual o el accionar de un aplicativo basado en ciertas condiciones. Y por tanto nos lleva también a lo que son los ciclos, los casos alternos. Hablábamos de casos de errores
y cómo poder resguardarnos de características no esperadas en un sistema. Pues no necesariamente vamos a tener la data, no necesariamente vamos a tener la conexión. Existen casos en que podríamos tener problemas de performance. Entonces, ¿cuál es la acción a nivel del aplicativo en esos casos alternos? Es decir, no solo estudiar el Happy Path, que lo vimos como concepto, que es un concepto muy popular dentro del área laboral, pero tal vez académicamente no necesariamente estudiado, pero que acá lo compartimos. Luego teníamos la parte de los wireframes basados en un workflow que podrían ser tipo draft o también tendríamos dentro de los wireframes, y fue los que ustedes entregaron, unos diseños más especializados donde utilizamos diferentes herramientas. Y entre ellas está Azure, Balsami, Modplus, Modbeer. En el caso de ustedes, bueno, hay InVision. Y en el caso de ustedes, ¿cuál fue la herramienta que utilizamos? A ver, todos los tenemos frescos. María Fernanda, Disculpe, profe, ¿puede repetir? para los wireframes que entregaron los prototipos, los tres equipos utilizaron el mismo software, ¿qué fue? Sí. Fitma. ¿No? Exactamente, Fitman. Entonces, todo en ese sentido, Fitman nos permitió hacer un mock-up incluso un poco más especializado, más que wireframe. ¿Por qué? Porque nos permite incluso hacer navegación, simular los pasos en la maqueta. Entonces, es algo más especializado eh, que además nos da la base a nivel de paletas de colores y la base para armar librerías de componentes visuales como lo que son los botones, lo que son los marcos, los que son los select, las listas, entre otras cosas. Después hablamos del concepto de blueprint, que es un concepto general, viene de una base que tenía que ver con la arquitectura, era el esqueleto que se le hace a un edificio, y un blueprint es como en el área de diseño se conoce como lo que nos da la idea general del aplicativo como un todo, ¿no? Entonces, por eso se presentan varias pantallas. Entonces, para Mockup también podríamos anotar en esta lista Fitman, además de Shure, Onfly, Unpin, Adobe Illustration o Mockup, ¿no? Y nos da, después llegamos a lo que eran los prototipos, que ya esto sí viene con código por debajo que podríamos estar armando con HTML5, pero que sin la lógica propia del aplicativo. Nos permite navegar, nos permite incluso reutilizar cierta parte de ese código en el front, pero no tiene un accionar. Podríamos tener código cableado, listas cableadas, archivos de textos que nos den una data, no conectado a una base de datos, pero sí nos permitirían navegación y reutilizar parte de esa interfaz. Entonces, hablamos de esto como parte de lo que fueron las técnicas para la arquitectura de información y esos entregables para definir esa arquitectura de manera inicial. Alguien, Figma, todos utilizamos Figma, es así. Alguien tiene, a ver, vamos a escoger aquí a dedo otra vez a Daniela. Dentro de estos utilizados como entregables al inicio, ¿cuál me recomendaría si tuviera que trabajar en un proyecto, fuera contratada dentro de mi organización? ¿Cuál sería la recomendación técnica que me daría o dentro de su planificación dentro de estos cuatro? En base a qué haría la selección. Yo diría que los wireframes porque nos permiten es tener ese prototipo de baja fidelidad, de forma que es mucho más eh, fácil y rápido para la entrega, pero a su vez nos va a permitir como que evaluar esos casos borde, ver cómo va a ser la navegación dentro de la aplicación y su interacción, y así ya el desarrollo va a ser muchísimo más ágil
cuando se tenga que realizar. Entonces nos permite como que tener ese preview de lo que vamos a implementar posteriormente. Perfecto. Entonces, esa sería su recomendación. Ahora bien, dentro de esa recomendación también vamos a tomar en consideración que podríamos combinarlo. Podríamos hacer un levantamiento con usuario a nivel de workflow para entender el proceso. Podría hacer esa primera entrega para hacer un acercamiento, saltarnos mockup e ir a un prototipo, o viceversa, irnos con el prototipo inmediatamente luego de un análisis previo y luego montar los workflows. Entonces, aquí va a depender mucho de las características del proyecto, del tiempo y de cuál es el primer entregable, o dependiendo también muchas veces hay personal que en algunos casos toma la decisión un personal técnico, en otros casos toma la decisión un área de negocio, y muchas veces las áreas de negocio están más casadas con lo que son los workflows, mientras que un área técnica se va más hacia la parte de prototipo porque le habla más de la arquitectura. Entonces, ciertamente, el wireframe nos da como un punto intermedio, pero en ese sentido hay que tal vez levantar un poco más de información para escoger el mejor método, o tal vez combinar varios de ellos. ¿Ok? Va a depender mucho de ese proyecto. Luego seguimos y cerramos con el punto 7, que fue lo último que vimos la semana de cierre de la semana. Si nos hubiésemos visto la semana pasada, hubiese sido lo que vimos la semana pasada, que tenía que ver con estilos de plataforma. Y fíjense, allí ya nos enfocamos para. Bueno, además del tema de mockup, vimos todo lo que son los estilos. Fíjense, estos son entregables del área de diseño, donde nos dan características de estilos y colores. Vimos lo que era basado en eso, los más comunes. Entonces hablamos de temas de vista única, de cómo una calculadora maneja eso, hablamos de las barras de navegación, de cuáles son las más populares, hablamos de el manejo de la huella para devolvernos o para ir hacia adelante, que también en los navegadores, según el tipo de aplicación, podría considerarse parte de esa navegación que hay que considerar, a través con un back o con un next a nivel de un browser, pero que a nivel de aplicativo siempre se recomienda tener estas flechitas para esa navegación. Hablamos de las vistas de desplazamiento y cómo nos permiten de alguna forma el manejo horizontal o vertical para movernos. Hablamos de aplicaciones especializadas y esas vistas de desplazamiento, de los buscadores y cómo en algunos casos nos dan la información prelistada basada en las búsquedas previas, y eso tiene un impacto a nivel de desarrollo. Hablamos de los buscadores dentro de la navegación basada en búsqueda, los controles modales y cómo tienen características donde tenemos buscador, cancelación y una lista que se va actualizando. Y esto tiene que ver con no solo las características móviles, sino las prácticas más utilizadas. Hablamos de las navegaciones basadas en gestos y cómo tienen que ver con el uso, y están asociadas también con lo que es el draw, el drag and drop, y todo lo que es el manejo fíjense, del uso de las manos dentro del dispositivo y en la pantalla, de cómo hay características que son ya innatas, ¿no? Aceptar derecha, no aceptar izquierda. ¿Ok? Derecha, acepto, no acepto izquierda. Y todo lo que tiene que ver con esa navegación de gesto, cómo nos puede también ocasionar ciertas desventajas, puesto que va a depender un poco de la característica de nuestro usuario, y de que la recomendación principal es no esconder información, digamos, que sea visible, que siempre exista un tipo de ayuda dentro de nuestras aplicaciones. Y además hablamos de los menús y las mejores recomendaciones, lo el bajo uso de menús que se muestran y se esconden hacia el lado derecho de la pantalla. Hablamos de los menús laterales
y cómo cuando ya tenemos unas opciones en las cuales las opciones crecen, es necesario usarlo. Además, hablamos del menú hamburguesa, de la barra de las pestañas o de las opciones de acceso directo y de cuántos son los límites que deberíamos utilizar, no más de 5 o 4 iconos. Hablamos de las características de esos iconos, como también tenemos en esa barra de pestañas algunos iconos que ya son como por defecto conocidos y que deberíamos tratar de siempre reutilizar. Hablamos de las características de esas barras tanto en Android como iOS y su ubicación, que va a depender mucho de si la aplicación es nativa o no y cuánto queremos que se parezca. Y hablamos de esos 10 mm o 4x4 que habíamos visto en Pixel y cuánto sería lo indicado dentro de los espacios de nuestros objetos de esa pantalla. El tipo de iteración o microiteración, que lo habíamos visto antes, y lo que significa minimizar la fricción y cómo debemos considerar los procesos y lo que acaba de decir Daniela en los flujos alternos, los flujos de falla y las fallas de conectividad, cómo tratamos de manejar eso para que nuestro usuario se sienta cómodo dentro del aplicativo y siempre tenga una respuesta de él, ¿no? Que la falla sea tratada, ¿cierto? Luego, y finalmente, nos fuimos al capítulo 7, que fue el último, decía que vimos, donde vimos los estilos de interfaz por tipo de plataforma, y allí vimos todas las interfaces nativas, o la gran mayoría. Estábamos ya en la parte de vehículos de lanzamiento, y en ese sentido vimos todo lo que tiene que ver con las políticas de las plataformas, como que la belleza es simple para Android era su eslogan. El estilo que tiene está, mientras que en iOS la busca la ligereza visual, ¿no? Entonces, en base a ellos tienen un tipo de letra específico que los caracteriza. Hablamos de ese tipo de letra, hablamos incluso de el tipo de navegación, hablamos en el caso de Windows que tienen la vista panorama, que tal vez es una de las más complicadas, puesto que es el manejo como tipo carrusel dentro de sus pantallas. Hablamos de lo que tiene que ver con interfaces nativas o personalizadas, que esto retoma un poco el capítulo 3 y el por qué escoger una u otra, asociado a lo que es el aprendizaje de los API, del manejo particular por plataforma y de lo que es el conocimiento general de aplicaciones web y cómo estas aplicaciones personalizadas se traducen en más tiempo de estudio para entender cómo funcionan las características particulares en cada plataforma y cómo eso implica dinero. Entonces hablamos un poco ya comparando cada una de esas características generales, como son el tema de pestañas, entre las diversas plataformas, entre Windows, Android y iOS, sus características en específico, algunas son fijas, algunas deslizantes. Estudiamos esas características, ¿por qué? Porque nos interesa, por ejemplo, a nivel de lista, entender cómo funcionan, a diferencia, o se diferencian entre ellas para ver cuánto nos es útil dentro del desarrollo de nuestro proyecto y cuánto tendríamos que customizarlas si hacemos ramas diferentes por cada uno de las plataformas en el desarrollo, o tomar una decisión y ventajas de cada una de ellas al utilizar algo más personalizado y genérico dentro de nuestro aplicativo y cómo eso afecta el funcionamiento dentro de las diferentes plataformas. Entonces vimos las listas, vimos las galerías y las características gráficas de esas galerías en las tres plataformas, lo mismo que lo que son los menús lateral, cómo los manejan cada uno de ellos, el back que maneja Android, iOS y Windows. Vimos que también tienen una cartografía y, y la parte de imagen y de iconos, características de cada uno, ese manejo y cómo cada una de estas plataformas lo hace de manera custom, aunque pareciera muy general,
A nivel del menú de acciones, lo mismo y dónde lo van ubicando. Vimos el tema de las acciones, donde cómo aparecen sus menús en unos y en otros no, o si lo ubican al centro, en otro hay movimiento de ese menú y en el caso de iOS, de iOS y Android no es así, mientras que en el Windows sí vimos todas esas características de el icono de compartir, que es algo genérico, también lo habíamos visto en el capítulo, en capítulos anteriores, cómo son las características de los buscadores dentro de las tres pantallas. Este contenido tiene mucha parte gráfica, puesto en cada característica presentamos las tres y estudiamos al detalle cuáles son los comportamientos, por ejemplo, en este cuadro de diálogo. eh, la parte de los colores también los vimos y el manejo de notificaciones, la entrada de datos y el manejo de teclados. En este particular también vimos lo que es la parte y las diferencias de los diferentes gestos que tenemos, como es el tocar, el arrastrar, donde vimos que la mayoría coinciden, pero hay tres casos particulares en que no, el comportamiento o el uso que le damos al deslizamiento en el dedo funciona de manera diferente en esos gestos, en los tres sistemas operativos. Y llegamos hasta la parte de iconos, donde aunque hay cambios muy sutiles, se nota dentro del compartir, que además tal vez Apple es el que más difiere, por ejemplo, en este icono este es el más popular, en este icono de compartir, fíjense que hay diferenciadores. Entonces, teníamos lo que era el icono de lanzamiento y hablábamos como algunas plataformas tienen un manejo incluso en ese icono de lanzamiento y que eso lo analizan los stores, lo que son las tiendas de despliegue, para que nosotros podamos publicar nuestras aplicaciones. Nos piden ciertas características de esos iconos y esas aplicaciones, y entre ellas el pixelaje y el borde de cada uno de ellos. Entonces vimos que hay diferencias entre ellos y llegamos hasta la parte de pantalla inicial, que era la última característica, ya la parte de grilla, que es donde nos quedamos hasta el último día del 2024. En esta parte de grilla, que se encuentra por aquí, teníamos que como las características y último aspecto de estas características, eh, era una estructura invisible en la cual se apoyan todos los elementos visuales. Entonces es como la manera en HTML podría ser un TD, un TR, digamos, todo lo que son las tables. Esas grillas nos van a permitir cómo distribuir dentro de lo que es el aplicativo móvil el contenido. Y se manejan también de manera diferente. Entonces, ya esto forma parte del cierre del contenido del capítulo 7 que no vimos y vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, su función es la de separación de cada uno de los componentes. En el diseño de la interfaz para móvil, la grilla permite establecer márgenes. Incluso podríamos darle un borde para que se vean a nivel de aplicaciones web response, o simplemente utilizar la separación y la tipología y espacio interior y exterior de contenido que establece cada uno de las plataformas. En Android, el módulo base de la grilla es de 48 dp, que equivale aproximadamente a 9 milímetros, tamaño mínimo recomendado para elementos interactivos. Esto tiene un poco que ver con el 4x4 que vimos, donde es la recomendación. No obstante, cada plataforma en sus diseños bases o diseños nativos, desarrollos nativos, tiene ciertas características. Hay que basarse en este tamaño y respetar esta dimensión para los botones, permitiendo asegurar que estos podrán ser colocados con el dedo sin problema, cuestión fundamental en el diseño móvil. Si nosotros cometemos el error de hacer un espacio más pequeño, puede darse la situación de que cuando el usuario hace el touch, no pueda hacer el clic al objeto que desea hacer. Por eso el espaciado y la separación es importante.
Se usa un módulo de 8 dp y en los márgenes laterales los diseños suelen tener 16 dp o dicho de otra forma, dos módulos de 8 dp juntos. ¿Ok? Entonces, estas son las características de la grilla y bueno, era el último aspecto que nos quedaba. Vamos a ver el caso de iOS. En la retícula usa un módulo de base de tamaño de 44 pp, que fue lo que, px, que fue de píxeles, que fue lo que vimos en capítulos anteriores o en temas anteriores, y es lo recomendado. Esto asegura que los botones y elementos en lista puedan ser pulsados sin problemas, es como el tamaño de una moneda pequeña. Este módulo de 44 píxeles se divide entre otros 11 píxeles que, repetido en cantidad de veces deseadas, crea los espacios y separación entre tablas, botones y otros elementos de interfaz, generando un ritmo vertical. Entonces, fíjense aquí, en este caso, fíjense que se ve como un espaciado un poco mayor, pero fíjense que aquí las líneas entre espacios están a 11 píxeles. Eso nos da una cuadrícula que basado en las separaciones en 11 y contenido en 44. Finalmente tenemos la grilla o retícula de construcción en Windows Phone, donde la retícula se hace más evidente debido a que el uso hace formas cuadradas en la interfaz. La retícula se apoya en un módulo de 25, es decir, es más grande que la de Android y, más grande, es la más grande de las tres, pero con separaciones de 12 píxeles, ¿verdad? Esta fórmula repetida por todas las pantallas crea una estructura visual sobre la cual se crean los diseños. Las filas y columnas pueden agruparse de distintas maneras para lograr diseños personalizados que hacen diferentes usos de espacio. Habíamos visto que en Android y las recomendaciones generales era tener una sola columna, ¿verdad? En el caso de Windows, en varias de sus diseños manejan doble columna. Pero los espacios son un poco más grandes. Fíjense cuando vimos el ejemplo de lo que es las aplicaciones de galería de las tres plataformas. En Android son un poco más pequeñas, en Windows utilizan unos espaciados más grandes. Sobre el tema que estamos cerrando, que tiene que ver con las interfaces nativas personalizadas más comunes, ¿ok? Y todos estos controles. ¿Cómo lo resumiría Gabriel? Digamos, este contenido, ¿cuál es la relevancia que podemos darle a nivel de desarrollo de aplicaciones móviles? Considerando que estamos dando un comparativo de cada uno de estos componentes en las tres plataformas existentes. Mr. Gabriel. O sea, siempre es bueno tener en cuenta cómo cada plataforma generalmente como que despliega sus componentes porque cuando uno hace una aplicación uno quiere que como que el diseño de esa aplicación sea coherente con la plataforma en la que está corriendo. Entonces siempre es importante tener todos esos componentes en cuenta. Y por ejemplo, el caso de el tema de los gestos que funciona diferente, algunos funcionan iguales dentro de las tres plataformas. En este caso funcionan iguales, en este caso funcionan iguales, pero que hay características que hacen que sean diferentes. ¿Cuál es el accionar como programador que implica esto? Usted ahorita como desarrollador de su aplicación, teniendo esta Bueno, consideración. bueno, uno siempre puede, ¿cómo se llama? Hacer como que features que sean específicas de cada plataforma, pues entonces hay que tener eso en cuenta, o sea, sobre todo con los gestos que son diferentes, para eso, pues para que el usuario se sienta como que familiarizado con el entorno de la aplicación, como se siente en la plataforma en la que está. Okay. Entonces allí el análisis técnico que me daría es que es preferible utilizar una customización de mi aplicativo para las tres plataformas para que el usuario se sienta diferente. Sería su decisión a nivel de desarrollo. Sí, bueno, igual depende siempre del feature, pues capaz se puede llegar como que a un punto medio en el que como que ese accionar como que satisfaga las tres plataformas de una manera u otra, pero sí, sí, es algo muy, muy complicado hacerlo, ¿cómo se llama? Específico para cada plataforma. Vale.
Y es importante, allí está en donde radica. Fíjese que allí ya fue dependiendo del feature, dependiendo del usuario, entonces no es una variable única y es lo importante que lo consideremos. Tenemos toda la información o tenemos gran parte de la información y hay un montón de bibliografía al respecto, nosotros mismos como usuarios de aplicativos móviles, pero muchas veces la decisión la vamos a tener que tomar en caliente en base a la comercialización, en base al tipo de feature, cuál es nuestra característica más o la solución más idónea, en base al conocimiento incluso del programador. Muchas veces queremos implementar una librería para que sea basada en native, pero tal vez es más sencillo si es una aplicación responsive, native, progressive, implementar algo en web y que funcione de manera estándar. Entonces ahí es donde se toman las decisiones, cuando ya le llegamos al mero punto, ¿no? Aunque queramos tener librerías comunes y objetos en una librería de interfaz común. Vamos a ver tipografía como único punto el día de hoy y luego el viernes arrancamos con colores por defecto, formatos de archivos. Bueno, que creo que nos faltan. Si me regalan 10 minutos podríamos verlo para cerrar. Vamos a dejar de grabar aquí, porque ya con esto